La ley de financiamiento educativo que votó el Congreso el año pasado. Que votó el Congreso, que el gobierno vetó y que el Congreso ratificó y volvió a ser vigente, pero que el gobierno no implementa, sí. Siempre con alguna excusa diciendo, bueno, si no hay fondos porque habría que recortar, de dónde van a salir los recursos y demás, no está planteándose. Por eso es que está declarada la emergencia salarial y presupuestaria, que es una decisión conjunta del Consejo Interuniversitario Nacional, que está, seguramente lo han visto en redes, en noticias, de jornadas de paro, de clases en las calles, de reclamos, que empieza a afectar directamente al funcionamiento de algunas universidades. Seguramente también quien conozca gente que esté cursando en universidades nacionales sepa de renuncia de profesores, de clases que no se dan o se migran online o directamente lee en tu casa porque no hay o infraestructura o profesores disponibles o no están funcionando los edificios, no solo en Buenos Aires, en la UBA, sino en todas las universidades nacionales y en los colegios que dependen de las universidades. Tengo algunos datos, si querés, para mencionarlo, y quienes estén mirando también en YouTube para verlo, porque es un gráfico muy interesante. Ahí estamos, la curva de la naranja en los salarios del sector privado registrado, que está estancado, pero hacia abajo en la curva azul vemos cómo es la pérdida del poder adquisitivo, que según estimaciones, también esto es un promedio porque depende del puesto de antigüedad y demás, pero los salarios en promedio habían aumentado un 158% desde noviembre de 2023, con una inflación del 280%. Es decir que hay una pérdida acumulada de más del 32% acumulada en el periodo. Sí. Y lo que plantea la ley de emergencia universitaria, que es la que no se aplica, es que haya un ajuste por inflación, no para recuperar ajuste hacia atrás, sino para mantener ese nivel y que no se profundice. Quienes nos estén viendo, esa pendiente azul hacia abajo, bien sobre el final, sobre el margen derecho, pronunciada, que lo que está marcando es cómo por inflación se están perdiendo el poder adquisitivo de salarios, de funcionamiento, de investigadores, de mucha gente que, por más que tenga la voluntad de quedarse, en muchos casos termina renunciando para salir y poder. Y además hay algo que es tremendo, que es que esta gente que se va ya no se recupera más. Exacto. Y el conocimiento no se recupera más. O sea, la formación misma de hospitales universitarios, la capacitación en ciencia técnica y demás. Es muy tremendo eso. La otra manera de verlo es, a partir de la caída, yo te decía, desde noviembre de 2023, con esta pérdida de poder adquisitivo, son algo así como un poco más de 7 salarios mensuales que se perdieron por la pérdida acumulada desde noviembre de 2023 y la caída con respecto a la inflación, ni hablar de yendo más hacia atrás con la aceleración inflacionaria incluso del gobierno anterior, que ya impactó tanto, como lo vemos ahí, en la pérdida del poder adquisitivo del salario privado registrado y del universitario. Lo que plantean desde el Consejo Interuniversitario es que para recomponer los valores de noviembre del 2023, ahora la recomposición tendría que ser el 47%. Imagínate la magnitud de los salarios. Pero además del 2023 que ya venían bajo. Que ya venían bajo, exacto. Ya cuando lo vemos también ahí en el gráfico que estamos viendo, esa caída importante hacia atrás que después no se termina recuperando. Y como te decía, no es solo de universidades en Buenos Aires, sino también en el interior, en todo el país, que están con este tipo de reclamos, que hace después, si querés, tenemos el otro gráfico para verlo también más claro, de cómo el gasto, el presupuesto asignado a universidades, cómo viene cayendo hace algunos años, pero se aceleró los últimos 13, 24, 25 y 26. Bien. Tengo entendido también que ahora hubo una suspensión de clases en el Nacional Buenos Aires, que también depende de la UBA. Lo anunciaron hace un ratito nada más. Claro, por eso te mencionaba que no es solo universidades, sino también los colegios universitarios que dependen de Nación. También es cierto que en muchos casos en educación hubo también ajustes, pero que se rige por el presupuesto de las provincias, que es lo que termina impactando negativamente, y que cuando uno mira la evolución de los salarios públicos, en los nacionales siguen cayendo y hubo una recomposición más importante en los provinciales, pero porque claro, está seguridad, está la salud y está educación, que depende de las provincias y depende de su funcionamiento. En universidades nacionales es donde más se percibe el ajuste y es parte del reclamo de un montón de universidades que vienen con clases en la calle, paro, movilizaciones, y hay que ver cómo continúa siendo una ley que no se aplica. Ojalá esto se pueda revertir, el gobierno va a tratar de cambiar la ley, veremos si tiene suerte o no. Hablando del Consejo Interuniversitario Nacional, justo el viernes decidió el Consejo